un gusto compartir con ustedes en este 11º encuentro internacional sobre la enseñanza del cálculo, ciencias y matemáticas. Mi nombre es José Luis Díaz Gómez y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora. En esta ocasión hablaré sobre los errores algebraicos. ¿Qué tan consistentes son a través del tiempo? ¿Quién no ha encontrado estas respuestas en exámenes y tareas con los estudiantes? La derivada de x más 2 sobre x igual a 0. La integral de x más 2 sobre x de x igual a 2x más c. La sumatoria de x más 2 sobre x igual a 2n. ¿Hay algún error en estas tres expresiones algebraicas? Sí, hay uno y es el error de x más 2 sobre x. Cancelamos la x y me queda y2. Este es un error algebraico clásico y lo encontramos en casi toda la matemática con los estudiantes. Entonces voy a hablar sobre los errores algebraicos. Y aquí lo que voy a hacer es hacer una comparación entre un trabajo que realicé sobre errores en 1987 y que volví a retomarlo a el 2001 hasta el 2018. Se trata de hacer la comparación entre los datos encontrados en el 2018 con los datos que tenemos o que tengo ahora en estos años. Bien, el estudio, investigación y análisis de errores algebraicos se ha realizado durante muchos años y por muchos investigadores en México y en muchos países. Podemos encontrar muchos artículos sobre este tema en Internet y en las revistas especializadas en educación matemática. Aquí no es mi intención realizar un análisis minucioso sobre el tema, sino hacer un comparativo entre los resultados de un trabajo sobre errores algebraicos que inicié en 1987 y los resultados obtenidos con la aplicación reiterada de un examen diagnóstico sobre errores que se obtuvo a partir del trabajo de 1987. Así que voy a contarles, para iniciar, sobre el trabajo de errores que inicié hace tiempo y sus resultados. Este era un proyecto sobre errores que inicié en 1987. En los cursos que se imparten en los primeros semestres de las carreras de nivel superior, los profesores han detectado que los estudiantes tienen graves deficiencias en el manejo algebraico. Y para intentar remediar la situación, se imparten cursos propedéuticos de álgebra a los estudiantes. Sin embargo, el problema, a pesar de esta situación, persiste. Y pregunto aquí, ¿conocen los profesores cuáles son los errores más frecuentes entre sus estudiantes? ¿Tendrán localizados los temas de álgebra donde estos errores se producen? ¿Y las causas que producen estas deficiencias? Al intentar responder estas preguntas, realicé un proyecto
cuyo propósito era realizar un estudio regional sobre el problema de la enseñanza y aprendizaje del álgebra, bajo la óptica de los trabajos de Chevarev, Raddatz y Matz, 3 investigadores que clasifican los errores en distintas formas. No voy a hablar de esto. Bien, para llevar a cabo el proyecto, planteé ciertos objetivos y que voy a enunciar. Primero, realizar entrevistas y encuestas a maestros con el propósito de que ellos nos indiquen los errores que han detectado en los estudiantes y las posibles causas que lo provocan. Es decir, preguntarle a los profesores qué errores conocen y qué causas los provocan. 2. Enfrentar a los estudiantes de bachillerato y nivel superior a estas y otras dificultades. Es decir, una vez detectados a través de los profesores los errores, hacer exámenes con preguntas abiertas que contengan los errores y ver si lo que dicen los profesores es correcto. Con los resultados de los 2 puntos anteriores, las encuestas de profesores y la aplicación de exámenes, diseñar un examen diagnóstico de errores que permita conocer las deficiencias de los estudiantes y hacer un seguimiento de errores, por supuesto. Y otros objetivos que no voy a hablar, no los voy a mencionar porque no voy a hablar de ellos más que de los 3 puntos anteriores. Primero, en el primer punto, lo que hicimos fue aplicar un cuestionario a 85 profesores para que nos dijeran qué errores conocen. La primera pregunta del cuestionario era: de la siguiente lista indica cuáles son los 5 errores que a tu juicio se cometen con mayor frecuencia. Le dimos una lista de errores, unos muy conocidos y otros poco conocidos, con la intención de que se pudieran reconocer unos y que nos dijeran acerca de qué otros conocen. Les pedimos después de hacer, de indicarnos la frecuencia de los errores que les dimos, que anotaran otros errores no contemplados en la lista. Y después que ordenara todos los errores de manera descendente en cuanto a la frecuencia con la que los encuentran entre los estudiantes. Y en la pregunta 4, que nos indicara 3 posibles causas que lleven al estudiante a cometer este tipo de errores. Lo aplicamos a 85 profesores, 23 del Departamento de Matemáticas y 62 de otras instituciones del estado de Sonora. Los resultados a la primera pregunta, los 10 errores presentados en la encuesta y la frecuencia con que acontecen según los profesores se da en la tabla. Observen que el error A más B sobre B igual a A, que es el que se efectúa en las muestras de ejemplos que les di, es el más alto, es el que tiene una frecuencia mayor. Luego sigue raíz de A cuadrada más B cuadrada igual a más B, así hasta el último, x más y igual a 2xy. Esta es la frecuencia de acontecimiento de los 10 errores que
cometen los estudiantes, según los profesores. En cuanto a la respuesta a la pregunta 2, donde se les pedía que nos dieran otros errores no contemplados en la lista, esta fue una lista muy grande de errores, muy diversos y con una frecuencia muy baja. Así que decidí agrupar los errores en los siguientes temas del álgebra de la siguiente manera. 1. Operaciones con racionales con 5 errores. 2. Desarrollo binomial con 8 errores. Ley de cancelación con 5 errores. Términos semejantes con 6. Exponenciación con 14. Ley distributiva con 9. Uso del 0, 7. Factorización 4. Despeje de variables 3. Y la frecuencia de acontecimiento está dada también de mayor a menor. Y el porcentaje de errores en cada tema está dado en la parte derecha. Se encuentra una tabla de columnas donde se ve que operaciones con racionales tiene un mayor porcentaje y el de menor es el de despeje de variables. Es decir, si observan que los primeros 3 temas suman el 54% con 18 errores y los temas 5 y 7 suman 22.7% con 23 errores. Es decir, lo anterior nos muestra que los maestros han detectado que en algunos temas se tienen menos errores que en otros, pero son más frecuentes. En cuanto a la pregunta 4, causas que conducen al estudiante a cometer los errores, los clasificamos todos en 4 causas. La primera causa, con el 34%, causas atribuibles al estudiante, como no estudian, son flojos, no hacen tareas y toda una serie de causas atribuibles a los estudiantes. La segunda es causas producidas por el desconocimiento de algún tema de álgebra y o aritmética, algo así como no saben factorizar, no saben racionalizar, no, es decir, dieron una serie de fallas en los temas de álgebra y en los temas de aritmética. Otro fue las causas producidas por una formación previa deficiente. Esto fue un 20%. Deficiencias como algo así que decían los profesores de la universidad. Los profesores de la preparatoria no enseñan bien. Los profesores de la prepa le echan la culpa a los profesores de secundaria y así una serie de causas debidas por una formación deficiente previa a el... Bueno, y otra, la última, causas atribuidas al profesor. Esto es lo menos, fue el 16%. Entonces, aquí decían el profesor no enseña bien, falta mucho y toda una serie de causas. Fueron, imagínense, son 3, les pedimos 3 y nos dieron a veces muchas más de 3. Una
unas muy poco consideradas de los profesores. Bien, en cuanto a con los resultados de la encuesta y la aplicación de exámenes con preguntas abiertas que contenían los errores detectados, aplicado a 95 estudiantes de bachillerato, se construyó un examen diagnóstico de errores de opción múltiple con 26 preguntas. Cada pregunta tenía como opción de respuesta 3 errores y una cuarta opción que era ninguna de las anteriores, dato propia, respuesta. Se les pidió que antes de contestar resolvieran en lápiz y papel el problema. Ninguna de las respuestas ninguno de los problemas tenía la respuesta correcta. La respuesta correcta era ninguna de las anteriores. Ahí tenían que escribir la respuesta al problema. El análisis de esta opción nos dio otros errores porque las respuestas dadas ahí no siempre eran las correctas. El examen diagnóstico se aplicó a 297 estudiantes de preparatoria y a 237 de distintas carreras de la Universidad de Sonora. Los errores de las 26 preguntas se agruparon también en los 9 temas de álgebra que ya mostramos. Un ejemplo de pregunta es, al desarrollar la expresión a más b al cuadrado, el resultado es, inciso a cuadrada más ab más b cuadrada. Inciso b, a cuadrada más b cuadrada, c, 2a más 2b, y d, ninguna de las anteriores, dato propia, respuesta. Todas las preguntas son de este tipo. La tabla 3 nos muestra en orden descendiente de % de los errores que se obtuvieron en la muestra de 534 estudiantes. Por ejemplo, fíjense, x cúbica menos x cuadrada igual a x, el 50% de los estudiantes de preparatoria lo hicieron. Y el 52.3% de los estudiantes de la universidad también. Fíjense que están muy parejos en cuanto a el porcentaje. El segundo es 41 y el otro es 42. El de x más y igual a xy da 42.8 y 38.8 para universidad. Y el error, a más b sobre b igual a es 28.6 y 27.8. Fíjense qué parejo está. Tanto los estudiantes de la preparatoria como los de la universidad muestran que es un error muy frecuente. Entonces, son muchos más errores, por supuesto, porque eran 26 preguntas, debe haber 26 respuestas de los errores. En temas de álgebra, el examen clasificado en los temas, los 9 temas, se da en las columnas. Fíjense que el tema de despeje de variables, que es el que los profesores dieron con menos frecuencia, también es el más bajo aquí, 34.5. El primero es operaciones con racionales, el de 93.8, la columna de 93.8, aquí es este valor corresponde a factorización. Luego el anterior a uso del cero. Y entonces aquí se ve la
los errores que cometen los estudiantes en los temas de álgebra. Y las últimas dos columnas, la más alta, 62.15, es el porcentaje de respuestas incorrectas en los estudiantes y el 37.85 de respuestas correctas. Recordemos que este examen se hizo en 1988 y es el examen modificado después del primer examen aplicado. Aquí hay una comparación de los temas de álgebra entre los profesores y el examen aplicado los estudiantes. Fíjense cómo el de factorización es muy alto y en los profesores es muy bajo. Y sobre todo en el de despeje, entonces como que no se corresponde muy bien lo que los profesores dicen sobre los temas a el examen aplicado. Así que parece que los profesores saben que hay problemas en álgebra, pero no los tienen bien ubicados. Con el análisis de las encuestas, entrevistas a profesores, la aplicación de este examen diagnóstico a estudiantes, hicimos una modificación de este examen que consistió en lo siguiente. Lo digo rápido. Se eliminaron opciones no atractivas en las preguntas y cambiaron por otras proporcionadas por los estudiantes al resolver el examen. Colocamos una pregunta difícil entre dos fáciles. Al menos lo intentamos. Modificar los enunciados de aquellas preguntas que resultaron ambiguas. Y agregamos otras preguntas. El examen modificado se aplicó a 281 estudiantes de la Universidad de Sonora en 1989. A este examen le aplicamos hicimos una estadística de validez y resultó muy buena la estadística. Este es el resultado de aplicar el examen a 281 estudiantes de la Universidad de Sonora en 1989. Es el examen que se modificó. La pregunta era, ¿qué tanto cambiará esta tabla a través del tiempo? Porque mi intención es comparar estos datos con los encontrados últimamente en los años 2001 al 2018. Los errores están en orden descendente del porcentaje en que aparecieron en los exámenes. Fíjense ustedes, el error AX por Y igual a X a Y. Tiene 58.7. El error A más B sobre B igual a A tiene el 30.2%. El error a la M más a la N igual a AM más N. El error de X cúbica menos X cuadrada igual a X, 41.3%. Como ven, pues son errores que uno parecen sorprendentes, pero son ciertos y los encuentra uno con estos porcentajes en estos estudiantes. Está el error de raíz de A cuadrada más B cuadrada igual a más B con el 18%. Bien, esta tabla pues son varios errores y que nos muestran que los porcentajes son altos. El examen modificado y aplicado a 281 estudiantes nos muestra los temas de álgebra y fíjense cómo están. El tema de factorización es el 80.2% de
errores. Y el más bajo otra vez es el despeje de variables. Por lo menos ahí coincidimos con los profesores que el despeje de variables era el donde se tenían menos errores según ellos. Por otro lado, observen que el 60.9 es el porcentaje de respuestas incorrectas y el 39.1 el porcentaje de respuestas correctas. Y uno dice, ¿qué tanto cambiarán los porcentajes a través de los años? ¿Cambiarán mucho? Veamos. Aquí hay una comparación en los temas de álgebra entre el examen del 88 y el examen modificado el 89. Y se observan, no se ve mucha disparidad entre las columnas, casi están muy parejas, excepto en despeje de variables. Y en cuanto a porcentaje de correctas e incorrectas, pues aquí se ve, anda en 62.15 y 60.9. Por este lado aquí se observa. Y esta de aquí, esta columna, son respuestas correctas. Como que sí es muy alto. Bien. Empezamos a aplicar este mismo examen hasta el 2001, hasta el 2018, a 18 grupos de estudiantes de cálculo. Y se ve una tabla en la que se observa aquí la columna de valores color negro son los datos de 1989. Es el examen modificado. Y a la derecha, en rojo, 0, 1, 18, dice, son los valores de porcentaje de errores en los estudiantes del 2001 al 2018. Son 543 estudiantes. Y observen los datos. El primero, con 58, pues el 89, y ahora fue de 47%. K sobre 0 igual a 0, pues aquí no hubo mucha diferencia. Es decir, los estudiantes no entienden que la división sobre 0 no está bien definida, no está definida. Y la exponenciación a la m más a la n igual a la m más n, 44 y 39.6 en los nuevos. Pues las diferencias no son muchas. Raíz de x más y igual a raíz de x más raíz de y, 43 contra 30. Y x cúbica más x cuadrada, pues aquí bajó de 41, bajó 26.9. Y el error a más b sobre igual a es 30 en el 89 y 31.1 en el del 1 al 18. Observen entonces que permanecen o están muy cerca los porcentajes de los errores en estos años, desde el 89 al 2001-2018. Uno pensaría que debiera de bajar, dado que hay una gran cantidad de artículos, de investigaciones y trabajos sobre errores algebraicos. Es decir, tal parecería que no han llegado estos trabajos a los profesores y a los libros de texto. Esta es la tabla de los temas de álgebra de los estudiantes del 2001 al 2018. Fíjense ustedes, el porcentaje de respuestas incorrectas 70.08, 70% contra 30% de respuestas correctas.
y el despeje de variables sigue siendo bajo y el de factorización es muy alto. Esta tabla es una comparación entre los errores en temas de álgebra con estudiantes del 89 o los estudiantes de los años 2001-2018. Observen qué tan parejos están los datos. Las columnas casi son iguales. Bueno, y que la columna naranja son las de los últimos años. Son más altas, un poquito más altas que las del 89. Y la comparación entre el porcentaje de respuestas correctas e incorrectas se ve aquí. El 89, 60.9 y las incorrectas en 2001-2018 del 70%. Entonces, aquí venía mi pregunta. ¿Persisten los errores a través del tiempo? ¿Qué será? Conclusión. Es claro, al menos con mis datos, que los errores clásicos y no clásicos persisten a través del tiempo. Abajo se da una muestra. Esta muestra es una parte de la tabla que ya les enseñé anteriormente. Solo tomé algunos de los clásicos como a más b sobre b igual a a, raíz de a cuadrado más b cuadrado igual a más b, y a cúbica menos b cúbica, a menos b cúbica, y con sus porcentajes. Fíjense bien. Entonces, es claro que persisten, son consistentes. Y en cuanto a los temas de álgebra, pues vuelvo a colocar aquí la tabla de los porcentajes entre la comparación del 89 contra 2001 a 2018. Es claro, entonces, que son persistentes y consistentes. Y podemos decir que la presencia permanente de errores en la adquisición y consolidación del conocimiento de los estudiantes es una cuestión compleja y muy delicada, y que debemos de seguir estudiando este problema, aunque haya muchos artículos e investigaciones, debemos seguir sobre este proceso en la búsqueda de una mejor enseñanza. El error es conocimiento deficiente e incompleto. El error es una posibilidad y una realidad permanente en el conocimiento y es consistente y persistente a través del tiempo. Gracias por escucharme.